En el video anterior revisamos la demostración del teorema del valor medio y a continuación vamos a revisar algunos ejemplos. Para el ejemplo 5, dada la función x más 2 sobre x más 1, se nos pide demostrar que esta función satisface la hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo cerrado 1,2 y que determinamos los valores x0 en el intervalo abierto 1,2 que satisfacen la conclusión del teorema. Vamos a recordar rápidamente cuáles son las condiciones que plantea la hipótesis del teorema. Recordando, para que yo pueda satisfacer este teorema, es necesario que la función sea continua en un intervalo cerrado a, b y que sea derivable en el intervalo abierto a, b. Si se cumplen esas condiciones, va a existir al menos un número x0 en el intervalo abierto a, b, tal que satisface esta igualdad. Por lo tanto, pues verifiquemos las dos condiciones iniciales del teorema para nuestra función. Revisamos y ya que la función que tengo acá es del tipo racional, calculando su dominio, sabemos que este será cualquier número real tal que x más 1 sea una cantidad distinta de 0. En otras palabras, el dominio de esta función va a ser el intervalo que va de menos infinito a menos 1, unión coma menos 1, infinito. Eso va a ser el dominio de nuestra función. Ahora bien, ya sabemos que las funciones racionales, de lo que vemos en la unidad 2, son continuas en todo su dominio. De acuerdo con lo que queremos probar como la primera parte de la hipótesis de este teorema, la función debe ser continua en este intervalo cerrado. El intervalo cerrado 1,2 ya se encuentra contenido en el intervalo abierto de menos 1 a infinito. Si la función es continua en este intervalo, también lo es para esta parte. Por lo tanto, primera condición del teorema, la función es continua en el intervalo cerrado 1,2. Se cumple esa condición. Vamos con segunda condición. La función debe ser derivable en el intervalo abierto 1,2. Para saber si esta parte del teorema se satisface, vamos a calcular la derivada de la función. Como este es un cociente, aplicas la regla que corresponde y obtienes f' de x igual a x más 1 por la derivada del numerador, que es 1, menos x más 2 por la derivada del denominador, que también es 1. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Continúa haciendo operaciones, x más 1 por 1 será x más 1, menos x más 2 que por 1 será x más 2. Multiplicamos por menos 1 y obtenemos menos x menos 2. Todo esto sobre x más 1 al cuadrado. Pero x menos x se hace 0 y por lo tanto esto será menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Y ya tenemos el resultado de esta derivada. Ahora, esta función es derivable en el intervalo que tenemos aquí, de menos infinito a menos 1, unión menos 1, infinito. Comparte exactamente el mismo dominio para esta función. Por lo que, si existe para todo este conjunto de valores, también lo hace para el intervalo abierto 1,2. Por lo tanto, significa que la función es derivable en dicho intervalo. Ya que se cumplieron las dos condiciones del teorema del valor medio, ya puedo proceder a buscar aquel x0 o aquellos x0 donde mi derivada se haga igual a 0. Vamos a verificar. Recuerda que lo que tú quieres demostrar o comprobar es esta expresión. Así que retomándola, voy a tener que f' de x0 es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Procedemos a calcular. F' en x0 es equivalente a sustituir a todas las x de mi derivada por x0, es decir, esto será menos 1 sobre x0 más 1 al cuadrado. Ahora bien, calculamos f de b, que es f de 2, y obtendrás 2 más 2 sobre 2 más 1, es decir, 4 tercios. Hacemos también f de a, que es f de 1. Y eso será 1 más 2 sobre 1 más 1, es decir, 3 medios.
Sustituimos y obtenemos que f' en x0 es igual a toda esta expresión. Por lo tanto, menos 1 sobre x0 más 1 al cuadrado va a ser igual a 4 tercios menos 3 medios, todo esto sobre b, que es 2, menos a, que es 1. Hacemos operaciones y obtenemos 8 menos 9 sobre 6, es decir, resto las fracciones, multiplica cruzado. Sobre 2 menos 1, que se hace 1. Pero 8 menos 9 se hace menos 1, sobre 6 es 1/6. Entre 1 será menos 1/6. Y ya tenemos este resultado. Vamos a despejar a x0 para conocer su valor. Por lo tanto, retomamos de la igualdad a menos 1 sobre x0 más 1 al cuadrado y lo vamos a igualar con menos 1/6. Multiplicando a ambos lados por menos 1, esto pasará a ser 1 sobre x0 más 1 al cuadrado igual a 1/6. Multiplico cruzado y obtengo x0 más 1 al cuadrado igual a 6. Pero de acuerdo a los teoremas que ya en su momento revisamos, a cuadrada es igual a b cuadrada, si solo si, x0 más 1 es igual a la raíz de 6. O bien, x0 más 1 es igual a menos raíz de 6. Procedemos a despejar. Esto pasa a ser x0 igual a raíz de 6 menos 1, o bien x0 es igual a menos raíz de 6 menos 1. Ahora recuerda algo importante del teorema. El x0 que nosotros estamos localizando es un valor que se va a encontrar dentro del intervalo abierto a, b, lo que para nosotros es el intervalo abierto 1,2. Observa que de las dos soluciones que obtuviste, únicamente te vas a quedar con esta de acá, porque el valor que tienes aquí queda fuera del intervalo. Y de acuerdo al teorema del valor medio, el número debe estar dentro de el intervalo abierto a, b. Solución, x0 es igual a raíz de 6 menos 1. Revisemos otro ejemplo. Tenemos ahora a esta función y nuevamente queremos encontrar todos los posibles valores para x0, tal que, por aquí falta el enunciado, f' de x0 sea igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Nuevamente, antes de que yo localice esos valores, voy a verificar que las condiciones del teorema se cumplen. La primera, que f es continua en el intervalo cerrado a, b, o lo que para este caso es 0,2. Segunda condición, que la función es derivable en el intervalo abierto a, b, o lo que aquí es el intervalo abierto 0,2. Procedemos a verificar. La función que tienes aquí es un polinomio, o sea que su dominio son todos los reales. En automático es continua en este intervalo. Ahora, es derivable en el intervalo abierto 0,2. Para averiguarlo, requieres calcular la derivada de esta función. F' de x será igual a 3x cuadrada menos 4x más 3, que es un polinomio y será derivable entonces en todo el intervalo abierto 0,2. Se cumplió la condición del teorema del valor medio y puedo proceder a localizar a este valor. Así que hacemos f' en x0, que será igual a 3x0 al cuadrado menos 4x0 más 3. Y de este lado calculamos también a f de b, que es f de 2. Sustituyo y obtengo 2, que al cubo es 8, menos 2, que al cuadrado es 4 y que por 2 es 8, menos 3, que por 2 es 6, eso sería más 3x, es decir, más 6, menos 2. Pero 8 con 8 se cancela y 6 menos 2 se hace 4. Calculamos f de 0. Pero f de 0 será equivalente a menos 2. Procedo a sustituir. 3x0 al cuadrado menos 4x0 más 3 será igual a f de b, es decir, 4, menos f de a, es decir, menos 2, sobre b menos a. Haciendo operaciones, menos por menos se hace más, 4 más 2 se hace 6, y 6 entre 2 se va a hacer 3. Por lo tanto, 3x0 al cuadrado menos 4x0 más 3 es igual a
3. Vamos a despejar. Ese término, al colocarlo en el segundo miembro de la igualdad, nos va a dejar con que 3x0 al cuadrado menos 4x0 es igual a 0. Factorizo el término común que es x0 y obtengo 3x0 menos 4. Todo esto igual a 0. Así, x0 será igual a 0 o bien x0 va a ser igual a 3 cuartos. Nuevamente, verificamos. A 0 se le va a descartar porque no está en el intervalo abierto 0,2, pero 3 cuartos sí se encuentra en ese intervalo. Por lo tanto, x0 será igual a 3 cuartos. Y nuevamente se cumple el teorema del valor medio y hemos localizado al valor. Recuerda que este x0 es el lugar donde geométricamente la recta tangente y la recta secante tienen pendientes iguales. O bien, interpretándolo de otra manera, esas rectas son paralelas en dicho punto. Resolvamos un tercer ejemplo. Tenemos ahora esta función y queremos discutir la validez del teorema del valor medio. Misma situación. Vamos a verificar que primeramente la hipótesis del teorema se cumple. Recuerda que la función debe ser continua en el intervalo cerrado 1,3, que es el que nos proporcionan en el problema. La segunda condición es que la función debe ser derivable en el intervalo abierto 1,3. Ahora bien, para ver si se cumple la primera condición, voy a verificar primeramente cuál es el dominio de esta función. Es racional y sabemos que va a poder tomar cualquier número real excepto cuando x sea igual a 2, porque en ese momento el denominador se hace 0. Así que tu dominio en notación de intervalos vendría a ser el intervalo abierto de menos infinito a 2, unión 2, infinito. ¿Qué es lo que notamos? Que en el intervalo cerrado de 1 a 3 se encuentra contenido el 2 que debemos evitar en el dominio de esta función. Significaría que en ese lugar la función presenta un hueco y ya no se cumpliría la primera parte de este teorema. En consecuencia, ese número x0 no va a existir. Pero imaginemos que no notamos esta condición. Veamos qué pasa si nosotros continuamos calculando. Voy a trabajar segunda condición, calculo la derivada y obtengo f' de x, que será igual a x menos 2 por 2x menos 4 menos x cuadrada menos 4x más 3 por 1. Todo esto entre x menos 2 al cuadrado. Hago operaciones y obtengo 2x cuadrada menos 4x menos 4x más 8. Menos x cuadrada más 4x menos 3 y todo esto sobre x menos 2 al cuadrado. Simplificando, obtenemos 2x cuadrada que menos x cuadrada pasará a ser x cuadrada. Menos 4x se hace menos 8x. Más 4x pasará a ser menos 4x y 8 menos 3 pasa a ser 5 sobre x menos 2 al cuadrado. Sin embargo, si tú observas, la función tampoco es derivable en este intervalo abierto porque este intervalo contiene al 2, lugar donde la derivada no existe. Imaginemos que seguimos sin notar esta condición y continuamos avanzando para verificar que en efecto no va a existir ese valor, ya que si solamente quisiéramos saber si ese x0 existe o no, con el simple hecho de no haberse cumplido la primera condición, podríamos parar el proceso. Pero bueno, estamos continuando para ver qué es lo que sucede. Calculemos ahora f' en x0. Esto será x0 al cuadrado menos 4x0 más 5 sobre x0 menos 2 al cuadrado. F de B y F de A. Obtienes respectivamente f de 1 que será 1 menos 4 más 3 sobre 1 menos 2. Pero menos 4 más 3 se hace menos 1, más 1 será 0 entre menos 1, 0. F de 3 obtendrás 3 que al cuadrado es 9, menos 4 que por 3 es 12, más 3 sobre 3 menos 2.
pero eso nuevamente te da como resultado 0. Así que al momento de igualar vas a tener x0 al cuadrado menos 4x0 más 5, todo esto sobre x0 menos 2 al cuadrado, que va a ser igual a 0 menos 0 sobre b, que es 3, menos a, que es 1. O sea que toda esta parte se va a hacer 0. Multiplicamos, este término se va a transformar en 0 y vas a tener que x0 al cuadrado menos 4x0 más 5 es igual a 0. Utilicemos para rápido la fórmula general. X será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Empieza a sustituir y obtendrás menos menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 4, que por 1 es 4, por c, que será 20. Todo esto sobre 2a, que es 2. ¿Cuál es el problema que estamos notando aquí? Que la raíz no se va a poder calcular porque lo que está dentro es una cantidad negativa, es decir, menor a 0. En otras palabras, x0 no existe. Y no existió porque no se cumplió la hipótesis del teorema del valor medio. Por este video es todo. En el siguiente vamos a empezar a analizar el criterio de la primera derivada para poder realizar gráficas de funciones.